Soy José María Pérez Tejido. Yo nací en Santoyo, un pueblo de la provincia de Palencia. Nací en Santoyo accidentalmente porque era el primero de la familia, porque mi padre vivía en un aledaño de Santoyo que es Santiago del Val. Yo me crié allí y estuve de agricultor hasta los 27 años. Entonces yo no podía continuar allí porque tenía otros dos hermanos detrás de mí para la agricultura, y entonces la agricultura no era como hoy. Te estoy hablando del año 1954, y entonces era muy difícil. Eran conjuntas, las tierras escaseaban, la vida era totalmente distinta, Y entonces yo vi que allí, claro, mis hermanos, uno tenía que salir de casa. Ya teníamos uno que estaba estudiando en el seminario, el tercero, pero de los tres que quedábamos en casa, el pequeño también iba a hacer el bachillerato, pero con tres en la agricultura no teníamos suficiente. Entonces yo ya con 26 años que tenía, pues tenía que pensar ya en casarme o en tal. Entonces yo pensé que tenía que irme yo, porque mis hermanos no tuvieron la suerte que yo. Yo tuve una suerte loca, porque tuve un maestro que fue extraordinario y que luego allí vivía en Santoyo. Yo, gracias a Dios, salí muy bien preparado porque me daba muy bien el estudio y las letras. Empecé a prepararme. Lo primero que hice fue suscribirme a una academia de San Sebastián, que no sé si tú la recordarás, la academia CCC. Luego ya, cuando me decidí a eso, yo empecé a prepararme para Hacienda, para Administración de Hacienda, en Palencia, pero allí había un problema de que no salían más que cada 2 años eso. Y claro, yo dejé a mi padre, a mis hermanos trabajando, y yo de señorito, que tenía 25 años, 24, me parecía un cargo de conciencia, el mayor. Y entonces salieron esas oposiciones de jefes de almacén de servicio del trigo, con lo cual yo empecé a prepararme en el mes de marzo de 1954, y luego en el mes de julio fueron las oposiciones en Valladolid y tuve la suerte de aprobar. Y ya no pudimos tomar posesión porque estaban comprando el trigo todos los almacenes, y entonces el Servicio Nacional del Trigo era único y además exclusivo para compra de cereales. A mí me hicieron, cuando me destinaron a Carcastillo, tuve que fue en abril del año 1955, en abril, el 11 de abril, pues aún tuve que comprar 1000 toneladas de trigo, pero tuve que hacerme cargo de otras 1000 toneladas que tenían el anterior jefe. Yo conocía el servicio del trigo y cómo funcionaba, lo conocía muy bien, porque con mi padre, que era agricultor, pues tenía que ir a vender el trigo de la cosecha. Conocía a los jefes, conocía totalmente los trigos, y los trigos que se producían en España, porque había pedido unas muestras a los otros jefes de distintas regiones, y las conocía muy bien. Inclusamente conocía perfectamente todas las semillas que podía contener el trigo, que salían a la vez que el trigo, que algunas
se las tenían, no eran nocivas, pero otras eran muy nocivas para los fabricantes de harina. Yo a esas las conocía y me sirvieron de mucho porque fue un ejercicio muy difícil y ahí suspendieron a la mayoría. Y yo solo los conocía todas perfectamente, igual que los trigos que podían ser candeales, que podían ser candeales rojos, que podían ser trigos de mayor calidad, que podían ser trigos extranjeros y tal. Les conocía perfectamente, no era para la preparación, sino porque por la vida de agricultor. Y tuve suerte. Había que hacer una fianza de 20.000 pesetas, los jefes de almacén, todos. Primero 20.000, luego con el transcurso de los años tuvimos que poner otras 20.000, 40.000. Bueno, lo primero, tiene usted que registrar la firma para la banca. El inspector al día siguiente a Carcastillo a hacerme cargo del almacén. Y tú me obligó, porque entonces las cosas eran así, son lentejas, si las quieres las comas, así me lo dijo el inspector, porque yo le dije, dice, tiene que hacerse cargo de este almacén de trigo que tiene 1.000 toneladas en el papel. ¿Y quién me garantiza que tiene 1.000 toneladas? Los partes que tiene el que ha estado anterior y la contabilidad que tiene. Pero, ¿y si no es verdad eso? Pues usted lo tiene que saber. Entonces, bueno, pues tengo que estar aquí viéndolo, pesar, porque había que pesarlo saco por saco, los 1.000 toneladas de trigo con una báscula que no era del Sempa. La báscula que tenía era una báscula de 200 kilos y había que sembrar saco por saco, se lo ponían a 80 kilos para vaciarlo en otra nave. Antes de marcharse el inspector, que se quedaba allí, le dice, pero usted tiene que empezar mañana mismo a las 8 de la mañana a recibir trigo, a comprar trigo, porque se le ha dado el almacén con esto, porque hace un mes que no se compra trigo en Carcastillo y hasta la gente que se subleva. Y digo, y entonces me parto. Dice, usted tiene que comprar el trigo y luego al final del día ya le dirá un jefe provisional que había recibido el trigo, ya le dirá lo que se ha recibido, firmar y punto. Así estuvo todo, 15 días en eso, yo comprando el trigo y él sin verlo. Y al final del día iba ya, ¿cuánto habéis traspasado? Pues hemos traspasado 6 vagones, 60 toneladas, pues a firmar, 60 toneladas. Hasta ya a los 15 días o 10 me dijeron, bueno, ya se ha terminado, pues ya está, hecho. A firmar las 100 toneladas, 104 toneladas que salieron, porque había que dar aumentos, ¿eh? No se conformaban con que, esto ya me enteré ya luego, vamos, ya lo sabía yo, porque los cereales, sobre todo el trigo, son muy higroscópicos, o sea que absorben la humedad del ambiente. Y entonces lo tenías almacenado y crecía, si lo comprabas, que tenías, aquí te lo explicará también, la humedad normal y la humedad máxima que podía tener el trigo para no tener descuentos en el precio. Y luego ellos lo hacían muy bien, porque te ponían aparte un almacén testigo. Por ejemplo, te dejaban 2 toneladas de trigo allí, lo precintaban y venían los inspectores que normalmente, y llegué a tener 12 almacenes. Y había
una familia, que eran dos primos, que eran los ricos del pueblo, y otro que tenían tractores. Y entonces, cuando les tocó a ellos, todos allí alrededor a ver qué pasaba. Y les digo, lo siento mucho, no os lo puedo recibir. Oh, mire que ahora todo eso, que está muy limpio. Efectivamente, estaba muy limpio, pero es que las máquinas aventadoras entonces, esa semilla era prácticamente como trigo. Entonces, los que estaban alrededor, que ya habían descargado, y dice uno a los otros, vámonos a casa, que parece que aquí somos todos iguales. ¡Hala! No me gustaba bien el almacén, no me gustaba mucho, porque luego yo me entraté con gente en algún pueblo, broncas con todos. Había 3 obreros, pero uno era el pesador. No, usted a lo suyo, a ver el trigo y cómo está, qué condiciones, los demás no se enteran. Pero un día llegó un extremo, a tal extremo la discusión y a eso, que yo ya digo, se van a pegar. Me acerca la báscula, ¿qué pasa aquí? Hombre, que nos quiere quitar medio kilo. Y así estuve, pues 14 años. Entonces yo caí con una hepatitis, porque tenía un almacén en Villafuela, un día sería en el mes de enero, por ahí. Me dice mi mujer, ¿pero qué viene? Si no puedes hablar, digo, he pasado un frío todo el día allí detrás de la báscula, calenticientos, sin poder ni moverme, porque estaba todo el pueblo allí metiendo trigo. Dice, pero si tienes la cara torcida, pues si tienes todo eso tal. Entonces, pues me mandó 2 meses de reposo en la cama. Le llamo al jefe lo que me pasaba y el certificado al jefe provincial. Bueno, pues a cerrar el almacén. Aquello no se podía poner otro allí, porque ¿a dónde recibía, a dónde contaba? Tuve que levantarme y abrir el almacén y estar eso, con lo cual, luego, en un año estuve jodido. Al año siguiente fui a Madrid a eso y me vieron y me pusieron a régimen y a eso, porque yo después de eso, providencialmente, salió un decreto, o sería que se quejaría el jefe o a más jefes, que aquellos jefes de almacén de servicio, o incluso los inspectores que también tenían eso para frío en los almacenes, que pueden optar a pasar al cuerpo contable o al cuerpo de tiro. Me destinaron a Estella. Pero fíjate, tuve que tardar 2 años allí cogiendo trigo para despachar, porque luego ya en los años, fíjate cómo cambió eso. Cuando yo fui a Torresandino, había 6 tractores. 6 tractores. Cuando salí de Torresandino, el año 1969, había 140 y tantos tractores, 140 y tantos tractores, porque ya empezaron a funcionar las cajas de ahorro y a dar dinero a la gente, a los agricultores. Querían que se quedara el trigo libre, porque claro, pues pensaban que iban en la era, les iban a entregar el trigo al precio que fuera. Pero y con el SEMPA había un precio fijo para todo el mundo, con las calidades igual. Y luego no solamente es eso, sino que
cada mes subía, a partir de, por ejemplo, de noviembre, ya empezaba a subir 10 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos. Yo conocía a los fabricantes que eran fábricas normalmente pequeñas, ¿no? Familiares, empresas familiares de las fábricas de harina. Le digo, el día que se vaya el servicio del trigo, vosotros al eso.